Muy bien, chicos. Entonces vamos a comenzar con ¿dónde nos quedamos? ¿Sí? Nos quedamos ya en esta parte donde sabemos que Moctezuma trata de aclararle las dudas a Hernán Cortés que pueda tener. Le aclara dos cosas. Una, que en Tenochtitlan no hay tanto oro como le dijeron, ¿no? Que él tiene algunas piezas de oro que heredó de sus abuelos y que las puede usar cuando él quiera. ¿Verdad? Pero que no hay mucho oro. Le dijeron, te dijeron que nuestras casas estaban llenas de oro, que las paredes de las casas, y no es verdad. Y lo segundo que le aclara es que él es un humano, que es un mortal, que no es un dios como le han dicho, y se levanta las vestiduras y le muestra, ¿verdad? ¿Eso todos estamos de acuerdo con eso? ¿Todos entendimos esta parte? Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar, ¿sí? Después de que terminan de platicar, en esta parte voy a hacer énfasis y quiero que me escriban ahí algunas notas, porque no las tenga, no quiere decir que ustedes no pueden escribir extra. Ok, miren cómo le responde Hernán Cortés. Le dice, yo le respondía todo lo que me dijo, satisfaciendo aquello que me pareció que convenía. O sea, yo le contesté a Moctezuma como a mí me pareció que convenía. Entonces, de nuevo, está manipulando la información, está haciéndole creer lo que él quiere. Y fíjense cómo continúa, especialmente en hacerle creer que vuestra majestad, o sea, que tu rey, eres a quien ellos esperaban. Entonces, especialmente en hacerle creer a Moctezuma que Carlos V es Quetzalcóatl. ¿Ok? La serpiente emplumada, a quien ellos esperaban. ¿Entendemos esa parte? ¿Sí? Entonces, de nuevo, Moctezuma está siendo honesto con Hernán Cortés. Está diciendo, yo no soy un dios, yo soy un humano. Ahora está siendo honesto. Hernán Cortés está siendo deshonesto. ¿Sí? No está dando la misma vibra, ¿no? Diríamos, de honestidad. Entonces, Hernán Cortés está manipulándolo todo. Luego nos dice ahí mismo que cuando Moctezuma se va, a ellos les traen un montón de gallinas, pan, frutas, de nuevo una enumeración de cosas, ¿sí? Para que ellos estuvieran a gusto. Y al entrar a la ciudad, por 6 días completos, chicos, solo van a descansar en un resort 5 estrellas, todo incluido. No hacen nada para más que descansar. Fíjense lo que dice, de esta manera estuve 6 días. Le estaban trayendo todas las comidas, todo, los visitaban gentes para que tuvieran todo lo necesario. O sea que Moctezuma es un excelente anfitrión. O sea, Moctezuma le está dando absolutamente todo lo que puede necesitar. Y por 6 días, venir cansado del camino, de todas las guerras, pudo descansar y obtener fuerzas Hernán Cortés. ¿Qué va a pasar después de esos 6 días? Como ustedes vieron en el video que yo les mostré al principio, Hernán Cortés le van a dar un tour de toda la ciudad los siguientes días. Le van a mostrar absolutamente toda la ciudad. Y esto va a ser importante porque entonces Hernán Cortés va a saber lo que le gusta, lo que no le gusta, lo van a subir a las torres más altas, que son los templos, y de ahí va a mirar toda la ciudad y va a hacer planificación de cómo puede atacarlos, de cómo puede hacer todo. ¿Ok? De nuevo, el propósito de Hernán Cortés es conquistarlos. El propósito de Moctezuma es aclarar dudas para que se calme, ¿no? Sin saber que este hombre ya tiene planes horribles para ellos. Muy bien, chicos. Después de esto hay otra omisión de información. ¿Qué significa omisión de información? ¿Por qué nos cortan información aquí? No es necesaria, no es relevante para el estudio de la conquista. Ok, muy bien. Nos van a hablar de cómo cómo Hernán Cortés en esta parte, ¿verdad? Hernán Cortés tiene que volver a Veracruz. ¿Se acuerdan que lo miramos en el video de la conquista en 10 minutos? Tuvo que volver a Veracruz porque Diego Velázquez lo iba a atacar y deja encargados en Tenochtitlan y los mexicas los atacan y Hernán Cortés tiene que volver. Esa es la parte que están omitiendo, ¿ok? Muy bien. Ahora,
Hernán Cortés lo que va a hacer ahora es hablar sobre la ciudad de Tenochtitlan. Hernán Cortés se admira de la ciudad de Tenochtitlan y le va a contar al rey lo que él puede describir como una gran metrópoli, una gran ciudad. Tanto la va a comparar que la va a comparar como a veces hasta mejor que lo que hay en España. Y luego él le va a estar sorprendido del por qué gente tan inferior a él puede tener tantas cosas mejores que ellos. No se lo merecen, se los tenemos que quitar, ¿no? Muy bien. Nos dice aquí en su tesis que va a hablar sobre la ciudad, ¿sí? La ciudad, va a hablar sobre el sistema de gobierno y va a hablar sobre las cosas que le causaron mucha admiración, ¿ok? Muy bien. ¿Me ayudas a cerrar la puerta? Gracias. Continuamos. Miren lo que dice aquí. Esta gran ciudad de Mixtitán está fundada en esta laguna salada y desde la tierra firme hasta el cuerpo de la dicha ciudad por donde quier parte quisiera entrar a ella hay 2 leguas. Tiene 4 entradas, todas de calzada hechas a mano, tan ancha como 2 lanzas jinetas. Es tan grande la ciudad como Sevilla y Córdoba. Miren cómo escribe la ciudad y lo que está escribiendo. La ciudad de Tenochtitlan está fundada en una laguna. ¿Sí? Luego utiliza medidas específicas, ¿no? 2 leguas. O sea, el camino de las entradas. ¿Cuántas entradas tiene Tenochtitlan? ¿Ustedes creen que lo está nombrando así a la ligera? No, él está planeando. Hernán Cortés está diciendo, tiene 4 entradas. Si cierro las 4 entradas, se quedan todos encerrados en la laguna porque está a 2 leguas, 2 kilómetros hacia afuera. La gente no puede nadar para escapar. Todo lo está haciendo de manera estratégica, ¿sí? Y luego dice, para crearle una imagen al rey, que el rey se puede imaginar qué tan grande es Tenochtitlan, le dice, es como Sevilla y Córdoba juntas, ¿sí? Algo que ya conoce el rey, ¿ok? Aquí ustedes deben estar poniendo imagen visual para el rey, ¿no? Porque lo está haciendo con ese propósito. Luego nos va a hablar de las calles, chicos. Las calles de ella, dijo, las principales son muy anchas y derechas, y algunas de estas y todas las demás son la mitad de la tierra y por otra mitad es agua. Entonces nos habla aquí que Tenochtitlan era una ciudad súper, ¿cómo se dice? Organizada, planificada, no como, por ejemplo, Guanajuato, que lo fundaron los españoles, que hay por todas partes callejones y todo así. No, no, no. Tenochtitlan tenía calles rectas, cuadras perfectas. Hay caminos donde puedes ir a pie y hay canales justo a los lados de esas calles. O sea, es una ciudad perfecta. Y luego que vengan los españoles a convencernos con la retórica de que siempre hemos sido inferiores a ellos, cuando ellos no tenían ese tipo de ciudades. Había el acceso a agua, y aquí nos van a hablar del agua, chicos. Les voy a contar. Tenochtitlan era una ciudad con una ingeniería superior a la europea. En el camino, un camino de la entrada, un acceso, tenía un sistema de bombeo de agua. Traían el agua dulce de afuera. Por una parte entraba el agua dulce y él aquí no lo menciona porque lo omitieron, pero en la segunda carta de relación completa habla sobre cómo había un canal de agua limpia que entraba a la ciudad. Y justo en el otro lado de esa misma calzada había otro canal que sacaba el agua sucia. Un sistema de drenaje en el siglo XVI. Nadie lo tenía. Nadie lo tenía como los mexicas. Y eh, Hernán Cortés les pregunta, ¿cómo hicieron esto? Y ellos dicen, porque nosotros básicamente hacemos, ¿cómo se dice? Reciclamos todo. El agua sucia que sale va directamente a las chinampas para regar las plantas y que pueda crecer comida. Todo lo utilizaban, chicos. La popó humana la utilizaban ellos para hacer, ¿cómo se dice? Abono para las chinampas y las plantas. ¿Por qué en ese tiempo? Se dicen, ay, la popó. Pues sí, porque ustedes comen hachiros, comen puras cosas horribles, por eso hasta huele feo y todo, ¿no? Pero en aquel entonces todo era orgánico.
comían plantas, comían hierbas, comían puras cosas naturales. Lo mismo que pasa si van, ¿a cuántos han ido al rancho de sus familias en México? Agarran la popó de las vacas y las hacen abono porque está limpia. O sea, está llena de nutrientes todavía que no digirieron bien. Entonces, ellos estaban, personas tenían un trabajo específico en Tenochtitlan. Había baños públicos, como en Europa, pero más bonitos. Este, la gente iba a hacer popó ahí a los baños públicos y había gente que recogía la popó varias veces al día para que no oliera feo, para que quitar todo eso. Estaba totalmente limpio, ¿no? Y eso le sorprende, le va a sorprender muchísimo a Hernán Cortés. Hernán Cortés le sorprende la cultura mexica que antes de que salga el sol, la gente está barriendo las calles, porque dentro de sus creencias religiosas, no se podía recibir a Huitzilopochtli, el dios del sol, todos los días sin que estuviera todo limpio, todo perfecto en la ciudad. Así que la gente antes de que amaneciera, que serían aquí, serían las 5 de la mañana, ya estarían barridas las calles. Y eso le sorprende a él de la ciudad. ¿Entendemos? Muy bien. Luego habla, ¿verdad?, de que las calles son anchas, no como en España, que están así chiquititas, ¿verdad? Tanto que pueden caber 10 personas de a caballo juntos a la par. O sea, él está pensando estratégicamente, por aquí puede entrar un ejército por estas calles. Sí está pensando todo eso. Muy bien. Luego dice, fíjense, si los mexicas quisieran traicionarnos, lo único que tendrían que hacer es quitar la madera de los puentes en las entradas y salidas de la ciudad y nos pueden dejar morir de hambre sin que pudiéramos salir de esta tierra. ¿Ustedes creen que los mexicas les van a hacer eso? No, está hablando irónicamente. ¿Qué quiere decir? Que Hernán Cortés está planeando hacer esto con ellos. Y sí, lo va a hacer en 1521. ¿Qué pasó en junio de 1521? En nuestro contexto histórico, ¿qué dice junio de 1521? Es esto que está aquí. O sea, él está pensando, si quito los puentes de madera que entran a la ciudad, entonces tengo la capacidad de encerrarlos a todos en esa laguna y que se mueran de hambre. Y lo hizo, chicos. ¿Se acuerdan de se ha perdido el pueblo mexica? El agua se ha sedado, se asedó la comida. Les quitaron todo el acceso a la vida, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Ok. Luego dice, entonces trajo a la ciudad él unos bergantines. ¿Qué son bergantines? No piensen mal. Son barquitos pequeños. ¿Ok? Los trajo a la ciudad. ¿Para qué? Para controlar. Está empezando a controlar Hernán Cortés esto. ¿Sí? 4 bergantines trajo a esta ciudad para poder navegar él entre toda la ciudad. Luego, ¿sí? Trajo 300 hombres y caballos a Tenochtitlan. Muy bien. Después de eso, chicos, nos va a hablar sobre el mercado de Tlatelolco. El mercado de Tlatelolco era el más grande mercado en Tenochtitlan, ¿ok? Era un mercado enorme. Vamos a mirar qué es lo que dice. Tiene esta ciudad muchas plazas donde hay continuo mercado y trato de comprar y vender. La plaza más importante y la más grande es como 2 veces la ciudad de Salamanca. Otra vez, está usando el símil como y luego Salamanca para darle una imagen al rey de qué tan grande es. Es 2 veces más grande que Salamanca. Está cercado de portales alrededor donde hay cotidianamente alrededor de 60,000 personas comprando y vendiendo. Un mercado que tiene no arcos, ¿verdad? Pero sí portales cuadrados. Los romanos son redondos, los mexicas cuadrados, ¿sí? Tiene una plaza enorme. Hay gente, 60,000 personas todos los días comprando y vendiendo. Se pueden imaginar la magnitud de este mercado. Ahora, va a ser aquí una enumeración. Quiero que identifiquen las enumeraciones de cosas que va a decir. Dice, hay todo género de mercancías
de todas las tierras alrededor, así como vituallas, joyas de oro y plata, de plomo, de latón, de cobre, de estaño, de piedras, de huesos, de conchas, de caracoles y de plumas. O sea, está hablando aquí. Ahora, quiero que vean la primera enumeración que menciona él. ¿Cuál es su prioridad? Los metales. Oro, plata, ¿sí? Plomo, latón, cobre y estaño. Todos esos metales son importantes. Dinero. Y luego después menciona lo que no tiene tanto valor. Y también hay piedras, huesos, conchas, caracoles y plumas, ¿no? Esto que no tiene valor para él, tenía valor para los mexicas. Los mexicas utilizaban los huesos para los collares. ¿Se acuerdan los huesos que le entregó a Hernán Cortés? Las conchas eran decorativas, los caracoles también, y por último las plumas. Hasta hoy en día México está tratando de recuperar el penacho de Moctezuma, más importante por sus plumas. ¿Dónde está? ¿Alguien sabe dónde está el penacho? Estamos peleando México toda la vida pidiendo que lo regresen. Está en Viena, ahora mismo. Se lo llevaron los ingleses y los ingleses se lo vendieron a Viena. Sí, muy mal. Entonces no nos quisieron devolver, igual que los ingleses no quieren devolver todas las esfinges y todos los, ¿cómo se llama? Estas egipcios, estos monumentos que tienen por toda Europa, los tienen en Roma, en Italia, los tienen en Inglaterra y no los quieren devolver, ¿no? A sus pueblos originarios. Así son los conquistadores. Saquean y se llevan lo mejor y no lo quieren devolver. Muy bien. Entonces, aquí habla sobre esto, ¿no? Lo que era importante para los mexicas. Entonces, vemos esta juxtaposición. Lo que es importante para Hernán Cortés versus lo que es importante para los mexicas. Continuamos. Otra cosa, el mercado estaba organizado. Si han ido a un mercado mexicano, ya se han dado cuenta que está dividido en zonas. Está la zona donde venden puros metales. Está la zona donde venden puros verduras y frutas. Está la zona donde venden carnes. Está la zona donde venden chucherías, ¿no? Dulces, ¿no? Así estaba dividido Tlatelolco. La segunda parte dice de él, vendían cal, piedra labrada, y por labrar, adobe, ladrillos, madera labrada y por labrar de diversas maneras. Lo segundo importante para Hernán Cortés es materiales de construcción. Y miramos de nuevo otra enumeración de cosas que él puede utilizar para construir. ¿Qué quiere construir Hernán Cortés? ¿Qué es lo primero que construyen los conquistadores cuando llegan a un lugar? Iglesias, templos. Entonces él está mirando, y aquí hay piedra, aquí hay cal, aquí, ¿verdad? Muy bien. Continuamos. Hay una calle donde venden todos los linajes de aves que hay en la tierra. Y miren toda la enumeración de animales que voy a mirar ahí. Hay gallinas, perdices, codornices, lavancos, dorales, zarcetas, tórtolas, palomas, pajaritos en caluña, papagayos, guaros, que son los búhos, águilas, halcones, gavilanes y cernícalos. Y de algunas de estas aves de rapiña venden los cueros con su pluma y cabezas y picos y uñas. Entonces, ¿recuerdan del presagio? ¿Cuál fue el presagio? El 6, creo que fue. ¿Se acuerdan el ave con el espejo incrustado? Muy bien. Había personas que se dedicaban a cazar aves y las vendían vivas o vendían su plumaje y vendían el pico, las patitas ya resecas, porque recuerden que los mexicas eran altamente supersticiosos. Yo recuerdo que tenía 8 años cuando mi papá me regaló mi primera patita de conejo para la buena suerte. Y yo la traía en mi mochila bien orgulloso, ¿no? Porque era de la buena suerte. Y ahora entiendo que esto viene de la tradición mexica, ¿no? Ustedes a lo mejor traen un ojo de venado aquí en la mano y esas cosas que de nuevo utilizaban todo, ¿sí? Para sus rituales, para decorar, para todo eso. Nos omiten información de nuevo y luego nos va a hablar sobre los templos. De nuevo, miren lo que dice.
Hay en esta gran ciudad muchas mezquitas, o sea, muchos templos. De nuevo, esta es una alusión ¿a qué? Mezquitas. Árabes, a los templos árabes. ¿Por qué le llaman mezquitas y no templos? Porque templos para los españoles solo son los cristianos. Hay un solo Dios. Lo demás son mezquitas, son centros idolátricos. ¿Y cómo les llaman a los dioses? Ídolos en lugar de sus dioses. ¿Por qué? Porque para ellos hay un solo Dios, Jehová. ¿Ok? Miren cómo lo declara aquí. Los templos los describe como hermosos edificios. Están en barrios. Las personas religiosas de su secta, dice, ¿cómo le llama? Secta, fíjense. Residen en los templos y cada casa tiene sus propios ídolos. ¿Por qué? Muy importante para el examencito. Los mexicas eran politeístas. ¿Qué significa politeísmo? Que creen en varios dioses, más de uno. Mientras que los españoles eran monoteístas. ¿Qué significa monoteístas? Un solo Dios. Entonces, por eso él está sorprendido de que ellos tengan muchos dioses. Que los cristianos también, sobre todo los católicos romanos, son muy hipócritas en cuanto a eso. Creen en un solo, pero ¿a quiénes le rezan? ¿A un solo Dios? Le rezan a muchísimos santos. No es como tener muchos dioses. Entonces, hasta cierto punto, ¿verdad? Eso, ¿no? Él se va a sorprender de muchas cosas, pero hoy les voy a comparar que heredamos de los mexicas y lo trajimos a la Iglesia Católica, a los cristianos, ¿no? A la religión cristiana. Aquí él habla sobre que en esta religión, los sacerdotes que trabajan en los templos, las familias dan a su primogénito cuando tienen 7, 8 años para que sirvan en el templo. Y muchas de las veces se quedan trabajando ahí, ya en el templo de por vida. Esa es una costumbre que adquirieron los cristianos. Los cristianos empezaban a mandar a sus primeras hijas. ¿A dónde las mandaban? A los conventos. En la época de la colonia adoptaron esta tradición. Si era un hijo hombre, lo mandaban a que fuera sacerdote. Si era una hija mujer, la primogénita, la mandaban al convento. Era como darle su diezmo a Dios de sus hijos. Y como tenían como 10 hijos, pues daban uno, ¿no? Entonces, eso lo adquirimos de ellos, ¿no? Aquí nos dice también que los sacerdotes no se cortaban el cabello, lo tenían larguísimo, ¿sí? Cuando entraban a esa religión, ya se quedaban allí y no se cortaban al cabello. Nos dice de nuevo que los mexicas eran machistas. No tienen acceso las mujeres a los templos, ni los sacerdotes se meten con sus mujeres. O sea, el sacerdote no se puede casar. El sacerdote se dedicaba a sus dioses, ¿no? Muy bien. Tienen abstinencia en comer, hacían ayunos, no comían todo. Ellos eran muy selectivos en lo que comían, ¿sí? Y luego nos dicen, ¿verdad? Aquí nos va a hablar sobre el templo de Tenochtitlan, el templo de Tenochtitlan, el templo mayor, el templo donde está el templo de Huitzilopochtli. Chicos, esta pirámide era tan grande y tan alta que debajo de la pirámide, chicos, estaba llena de cuartos, de aposentos. Desgraciados españoles que nos la tumbaron. Si hubiera permanecido, hubiéramos nosotros tenido acceso hoy en día a lo maravilloso que era esta pirámide. La pirámide es más alta que la torre de la iglesia mayor en Sevilla. O sea, el templo de Huitzilopochtli estaba mucho más alto que una catedral, la catedral más importante en España, que era la catedral de Sevilla. ¿Ok? Entonces lo está comparando de nuevo. Está hecha de piedra muy buena y también de madera, nos dice aquí. ¿Sí? Y no hay en ninguna otra parte un lugar tan hermoso como este, dice Hernán Cortés. Allí adentro tienen ídolos, lo miramos en el video, ¿se acuerdan que yo les mostré al principio de leer la carta cómo sacaron los ídolos de piedra? ¿Sí? Y nos dice aquí que están hechos de piedra, ¿sí? Me dice, donde tienen ídolos de imaginería y saquemies y el maderamiento, todo es de masonería, muy bien pintado,
de cosas de monstruos, figuras y labores. Fíjense cómo le llama a sus dioses. Monstruos, figuras y labores. ¿Ok? Dentro de este templo hay 3 salas, ¿sí? Donde están los principales ídolos. ¿Quiénes son los principales ídolos? Huitzilopochtli, Tlaloc y el dios del fuego, ¿ok? Muy bien, aquí dentro de esto dice que esas esculturas están hechas de piedras, están esculpidas. Y después tienen unas muy pequeñas, ¿sí? Y los religiosos andan vestidos de negro, ¿ok? De negro. Muy bien. Cuando hay uso del color en literatura, a eso le llamamos nosotros cromatismo, el uso del color, cromatismo, ¿ok? Muy bien. Hernán Cortés, como ya tiene cierto control en la ciudad, lo que decide hacer, chicos, es pedir que se detengan los sacrificios, va a sacar los ídolos de los templos, los va a tumbar por las escaleras para que se quiebren, ¿sí? Y en lugar de eso va a poner la Virgen de Guadalupe y algunos otros santos. Fíjense lo que va a hacer. Dice, derroqué de sus sillas y los hice echar por las escaleras abajo y hice limpiar aquellas capillas donde los tenían porque todas estaban llenas de sangre que sacrifican y puse en ellas imágenes de Nuestra Señora y de otros santos. Está criticando que ellos tienen imágenes de monstruos, que tienen imágenes de todo. Las quita y él pone también imágenes. ¿Cuál es la diferencia? Que para él su Dios es lo correcto y sus ídolos son los correctos, ¿no? Los santos, sí. Yes, girl. Muy bien. Luego dice que aquí Moctezuma y los sacerdotes lo confrontan. Y fíjense cómo lo confrontan. El Moctezuma y los sacerdotes le dijeron que lo que acaba de hacer es una ofensa para sus dioses. Y lo que va a pasar es que los dioses se van a enojar tanto con ellos que va a dejar de llover y sus siembras se van a echar a perder y la gente va a empezar a morir de hambre. ¿Por qué? Porque creían, ah, inicio de la evangelización. Muy bien. Entonces, aquí, chicos, ellos le están diciendo, nosotros creemos en nuestros dioses que están conectados con los fenómenos naturales, nos van a castigar y vamos a morir de hambre. ¿Ok? Fíjense cómo responde y quiero que vean aquí si es fidedigno o no. Yo les hice entender en su lengua que estaban muy engañados en tener su fe y esperanza en esos ídolos, porque estaban hechos con mano. Díganme de qué estaba hecha la Virgen y los santos que puso él en el templo. ¿Y por qué las de él también y de ellos no, que también están hechas de mano? Bueno, continúo. Que no estaban hechos de cosas limpias, que había un solo Dios y Señor. Aquí, subrayenlo y pónganle monoteísmo, el cual había hecho el cielo y la tierra y todas las cosas, que debían de adorar solo a Dios y no a todas esas criaturas, y que deberían de entrar al conocimiento de nuestro Señor. O sea, los está evangelizando, los está tratando de convertir al cristianismo. Moctezuma me respondió que ellos no podían hacer eso porque por generaciones ellos habían servido a sus dioses. Y luego dice Hernán Cortés, yo nuevamente les dije, y por favor pongan atención a lo que les dijo. Les dijo, a mí me tienen que creer porque yo sé lo que es mejor para ustedes. Y por eso le puse aquí signos de preguntas. ¿Hernán Cortés sabe lo que es mejor para los mexicas? Créanme a mí y obedézcanme a mí porque yo sé lo que es mejor. Esa retórica la escuchamos hasta hoy en día. You have to believe me that we're doing everything possible and that we're doing the right thing for our country. ¿No?
Esa retórica es política. Existe desde el siglo XVI. Debemos de creerle porque ellos saben lo que es mejor para nosotros. They don't know better. ¿No? Lo seguimos escuchando todavía. Y aquí él está usando esa estrategia de que ustedes son ignorantes, son unos estúpidos, no saben pensar. Yo lo que yo les diga es lo mejor. Es lo que les conviene, ¿no? Y ellos me dijeron, ok, ¿ustedes creen que eso pasó? Con alegre semblante me obedecieron. Es mentira. Esto lo está haciendo para manipular al rey. Acuérdense, ¿cuál es el objetivo de Hernán Cortés escribiendo la segunda carta de relación? Persuadir al rey de que le permita conquistar, porque si él conquista, él se convierte en el gobernador y capitán de ese lugar. Se vuelve rico. ¿Ok? Muy bien. Luego nos va a explicar por qué les pidió que ya no hicieran y ya no sacrificaran a alguien ahí. Nos va a hablar sobre los sacrificios humanos, la práctica de los sacrificios humanos. Aquí nos dice que los dioses más pequeños están hechos de una masa. La masa nosotros la conocemos hoy como barro, ¿verdad que sí? Del barro. ¿Qué hacían con el barro? Los mexicas, y esto es verdad, aquí no exageró, los mexicas con el barro mezclaban semillas, algún tipo de plantas, y en lugar de usar agua para hacer la masa, utilizaban sangre de los sacrificados. ¿Ok? Usaban la sangre de los corazones, ¿sí? Que sacaban, y luego nos explica cómo lo hacían. El sacrificio de los mexicas, chicos, era llevar a las víctimas para el sacrificio, las llevaban a lo más alto del templo, que nosotros miramos en el templo mayor, vivos. Vivos, les abrían con un cuchillo y una navaja muy filosa de obsidiana, la piedra que yo les mostré, les abrían y ellos eran expertos en esto. O sea, en cuestión de segundos, abrían, sacaban el corazón y lo arrancaban de un jalón. No batallaban así como, "Oh", no, no, eran expertos las personas que hacían esto. Le arrancaban el corazón. El cuerpo entraba en un estado de shock donde todavía se movía porque pues le toma ciertos segundos al cerebro reconocer que ya no tienes corazón, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Aventaban los cuerpos por las escaleras y todos gritaban, ¡eh! ¿Verdad? Y este, después esos corazones los usaban para, como ofrenda para estos dioses, ¿sí? Y es lo que hacían. Ahora, no es tan asqueroso como los cristianos españoles que tenían rituales donde violaban personas vírgenes entre 10 hombres y luego todos salían, "¡Ah!", ¿verdad? Entonces, a veces pensamos que los mexicas eran brutales cuando esto no pasaba todos los días, no era una práctica, eran ceremonias que tenían específicas, ¿no? Este, ah, entonces, y les voy a decir otra cosa. Nos han engañado toda la vida creyendo que eran personas inocentes las que morían. Usualmente la mayor parte del tiempo eran soldados, eran militares. Y ahorita les voy a explicar que les va a dar un poquito de asco, pero como eran soldados y militares que habían perdido las batallas, entonces era un honor para ellos morir de esta manera. ¿Qué pasaba? Una vez que morían, creían los mexicas que comerse el corazón, comerse el hígado, las tripas, los órganos vitales, les daba más fuerza, como ustedes con el chocomil o las espinacas o como lo quieran mirar, ¿no? Los hacía más fuertes. Entonces era una práctica común. De allí nace un plato típico mexicano, el menudo y el pozole. ¿No nos comemos nosotros los órganos vitales? ¿Sí? De la vaca, ya no es de un humano, pero es de la vaca o del puerco, en caso de del pozole, hasta las patitas, ¿verdad? Entonces, de ahí vienen esas prácticas, ¿no? De los sacrificios humanos. Muy bien. Luego nos dice que cada cosa tiene su ídolo. El agua, Tlaloc, el ídolo. Pero de nuevo, venimos de las culturas grecorromanas. ¿Los grecorromanos no tienen todos dioses para todos los ídolos? Sí, digo, para todas las cosas.
Entonces, Neptuno, todos esos también son ídolos para cada cosa, pero aquí nos dice que cada cosa tiene sus ídolos. Y que sobre todo van a la guerra precisamente para obtener víctimas para el sacrificio, ¿ok? Muy bien. Luego nos habla de la ciudad ya en general, y está a punto de terminar la carta, chicos. Nos dice que la gente de la ciudad tiene aseo, siempre anda vestida muy bien. Dice, la gente de la ciudad siempre anda de manera y primor en su vestir y servicio. Es una ciudad hermosa, la gente se viste bien. Antes que París, antes que todas esas ciudades de la moda como Nueva York, Tenochtitlan, la gente anda vestida súper bien, limpia, aseada, se bañaban todos los días, la gente utilizaba plantas para lavarse los dientes, para lavar su ropa, todo súper limpio. Y esto le sorprende a Hernán Cortés. Toda la gente tiene reglas estrictas en la ciudad y hasta tienen una manera de policía, gente que revisa que la ciudad esté limpia, que la gente ande bañada, que la gente ande haciendo lo que le corresponde, su trabajo dentro de esta sociedad. Perfecto, ¿no? Un lugar idílico para vivir, ¿no? Luego nos dice eh, que todo está hecho prolijo, o sea, todo está muy, muy bien. Y luego fíjense lo que dice. Es casi como vivir en España. Y aquí yo me pregunto, casi mejor. En España avientan la caca por las ventanas a las calles. La gente tiene ratas. Las ratas no era un problema para las Américas hasta que las trajeron los españoles en sus barcos. Entonces, el decir casi es una ofensa, ¿no? Porque era mucho mejor, ¿no? Muy bien. Y luego dice, fíjense lo que dice, considerando que esta gente es bárbara y tan apartada del conocimiento de Dios. ¿Cómo es posible que esta gente que es inferior a nosotros, que es bárbara, pueda vivir tan bien? No se le hace justo a Hernán Cortés. Luego dice, ¿por qué un bárbaro como Moctezuma puede ser dueño de todo el oro y la plata y las piedras y las plumas y todas las cosas que están debajo del cielo? Porque él no es justo. Por eso lo voy a quitar. Se lo vamos a quitar porque el que se lo merece eres tu rey, no él. De nuevo está exagerando. ¿Hay mucho oro y mucha plata? No, pero acuérdense que esta carta es para persuadir al rey. ¿Ok? Y por eso dice aquí que es tiempo de quitársela. Y aquí le dice al rey, básicamente en esta omisión, le da el plan de por qué tiene que autorizar la conquista lo más pronto posible. El rey termina autorizándola y Hernán Cortés termina conquistándola. ¿Ok? Por lo que yo he visto y comprendido, cerca de la similitud de esta tierra tiene España, es muy fértil. Entonces, está comparando Tenochtitlan con España y con su fertilidad. Lo que más conviene es que la tomemos y le pongamos un nuevo nombre. ¿Qué nombre le quiere poner? La Nueva España del Mar Océano es el nombre que le quiere dar. Y le va a pedir permiso al rey para así hacerlo. Y así en nombre de vuestra majestad se le puso este nombre. Humildemente suplico a vuestra alteza lo tenga por bien y mande que se nombre así. Entonces, chicos, aquí le está pidiendo el permiso y la autorización y el rey sí lo autorizó. Él es el único que puede establecer nombres. Autorizó y durante el tiempo de la colonia, la Ciudad de México se llamó la Nueva España. Por eso en muchos escritos antiguos van a escuchar la Nueva España. ¿Ok? Luego dice, yo he escrito a vuestra majestad, aunque mal dicho, la verdad, todo lo sucedido en estas partes y aquello de que hay necesidad, que hay de saber a vuestra alteza. Entonces, le ha escrito como ha podido de todo lo que ha pasado desde su primera carta. Y luego dice que si tiene alguna duda, él está enviando una persona de su confianza para que pueda hacerle todas las preguntas y le dé todo el informe para que el rey se quede sin dudas. Entonces, quien le está llevando esta carta al rey
es una persona de la confianza de Hernán Cortés, quien puede aclarar cualquier duda que tenga. Y luego dice, y que dé entero crédito a lo que yo escribo. Que le convenza de que todo lo que escribió Hernán Cortés es verdad. Termina la carta diciendo, de nuevo, como comenzó, queriendo adular al rey. Muy alto y muy excelentísimo príncipe, Dios nuestro Señor, la vida y muy real persona y muy poderoso estado de vuestra sacra majestad, conserve y aumente por muy largos tiempos, con acrecentamiento, de sus mayores reinos y señoríos, como su real corazón desea. Termina de nuevo estableciendo la fecha, así como lo hizo al principio. ¿Cuál es la fecha? Dice, de la Villa Segura de la frontera de esta Nueva España, la escribió entonces, ¿dónde? En la Ciudad de México, en la Nueva España, el 30 de octubre de 1510, 20 años, 1520 años. De vuestra sacra majestad, muy humilde siervo y vasallo, que los muy reales pies y manos de vuestra alteza besa, Hernán Cortés. ¿Se dieron cuenta de la variación de su nombre? Primero se puso Fernando, luego se puso Fernán y nosotros lo tenemos como Hernán. Esas variaciones eran muy típicas de los españoles, ¿ok? No pasa nada. Nada más se las quería explicar. Preguntas sobre la segunda carta de relación. Seguros. Van a tener un examen de comprensión el martes de las 3 lecturas que hicimos. Los 8 presagios, Se ha perdido el pueblo mexica, el poema y la segunda carta de relación. Las 3 pertenecen a la conquista de México. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Les voy a dar 10 minutos para que trabajen con las personas de su mesa en las preguntas del margen. Luego vamos a volver para continuar.